Hoy en W de Mujer continuaremos con la segunda parte bajo el tema Agradecidas con Sandra Prado y Dindy Quiles a continuación. Muy buenas noches a todos y bienvenidos una vez más a W de Mujer. Hoy les acompaña esta su servidora Dindy Quiles junto a mi amada amiga Sandra Prado en la serie que hemos titulado Agradecidas. Y con este mismo corazón queremos agradecer a Dios y a nuestros amigos de Sonido Generacional y a sus radioestaciones afiliadas por la oportunidad de difundir nuestra programación cada martes a través de las distintas plataformas. Hoy estaremos agradeciendo a Dios por disponer algo maravilloso en las manos de nuestra amada amiga Sandra, pero antes de contarles, vamos a orar para que sea Dios iluminando nuestros corazones y mira, que podamos ser buenas oyentes, oyentes receptivas y obedientes a lo que el Señor tenga que enseñarnos. Así que disponemos nuestros corazones, ahí me acompaña. Amante Dios, Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, gracias porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Yo te doy las gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das de poder difundir el mensaje de salvación, de fe y esperanza al mundo. Con todas nuestras oyentes, Señor, hermosas que nos ven en las distintas plataformas en diferentes partes del mundo. Para ti no hay fronteras, así que yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea obrando en cada mente, en cada corazón, Señor, y que este programa sea uno de edificación para la gloria de tu nombre. En tu nombre oramos, Jesús. Amén y amén. Bueno, Sandra, estoy muy contenta y agradecida del Señor por estas buenas nuevas que nos vas a compartir, así que cuéntanos un poquito cómo estás y de qué se trata. Hola, hola, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todas las que están ahí conectadas en vivo o en diferido. Que sea Dios bendiciendo sus vidas. De verdad que ha sido bueno este 2025. Muchos podrán quejarse de los gobiernos, de situaciones o circunstancias mundiales que podamos estar atravesando. De hecho, los mismos cristianos en muchos lugares del mundo, pero Dios siempre extiende su brazo y yo creo que es algo por lo que debemos estar agradecidas constantemente, que a pesar de las dificultades, Dios siempre va a estar allí. Y ese es el cumplimiento de sus promesas y es el cumplimiento de su palabra, que efectivamente, a pesar de cualquier situación, Él está ahí como un padre, como nuestro proveedor, Él es fiel y bueno, eso es lo que queremos el día de hoy aprovechando esta serie de agradecimiento y de ahondar en la palabra cómo y por qué debemos ser agradecidas. Y yo estoy muy agradecida, Dindy, porque Dios ha hecho una obra poderosísima. Amén, amén. Yo también estoy muy agradecida por todo lo que Dios nos ha permitido lograr durante todo este año, Sandra. Ya cumplimos nuestro primer aniversario el pasado mes de octubre y seguimos hasta que Dios diga, hasta que Dios disponga. Pero qué bueno que aparte de hacer, ¿verdad? Estos programas, podcasts, Dios nos permite hacer otras cosas para la gloria de su nombre. Nos permite hacer música, pero también nos ha permitido llevar la palabra de Dios a través de escritos. Y hoy, Sandra, nos presentas este devocional de 38 días, se titula 38 días y bueno, está disponible en Amazon. Y bueno, quiero que nos hables un poquito, que nos cuentes poquito sobre el proceso de escribir este devocional. ¿Qué te inspiró, Sandra? ¿Qué te inspiró a escribir un devocional? Bueno, conocer a Dios realmente fue mi proceso. Ese libro es realmente mi proceso de conocer a Dios en ese primer amor, en ese primer acercamiento. Ese fue mi encuentro personal con Dios, Cindy. Creo que para que quede un poco más claro el contexto. Fue cuando conocí a Dios, que estaba en otro país, ya en algún momento he tocado este testimonio y me encontraba fuera de mi país, lejos de mi familia, de mis hijos, de lugar de trabajo, o sea, estaba completamente sola y Dios tomó ese momento de soledad, de angustia, de depresión, porque ya estaba cayendo en una depresión profunda, como en ese momento, mmm, sin una iglesia cerca, sin un pastor, simplemente, decimos nosotros a veces, simplemente como en una forma no muy acorde, pero, pero la oración de mi madre
La oración tiene poder, por eso yo no me canso de decirlo, la oración tiene poder. Fue esa oración, digamos, la que Dios escuchó, pero que además activó, pero que además ya estaba en el propósito de Dios. Creo que cuando uno está en el propósito de Dios, em, las cosas suceden, las cosas suceden. Conocerlo a solas, conocerlo en la intimidad, fue lo que me llevó a escribir nuevamente. Yo ya había escrito cuando estaba niña, muy joven, pero escribía poesía, digamos, del mundo, de la naturaleza. Me gustaba mucho, pues, como escribir cosas hacia la naturaleza, pero digamos que no, no tenía un propósito como tal, ¿sí? No tenía una esencia como tal. Pero cuando nuevamente vengo a tener ese acercamiento con Dios y nuevamente vengo a redescubrir ese talento, Dios lo usa es para glorificarlo a Él, para alabanza para Él. Y ese fue, digamos, el cómo nace este libro. Este libro fue mi proceso de conocer a Dios en el camino, por eso se dice así, en el camino podremos conocer a Dios. Excelente, me llama mucho la atención porque hay muchas cosas, muchas emociones que pueden inspirar a una persona a escribir un libro. Por ejemplo, cuando yo escribí mis libros para niños, de cuentos para niños, yo me encontraba como que pensando en esos recuerdos de infancia y estaba muy feliz y muy entusiasmada por plasmarlas, ¿verdad?, en escritura. Sin embargo, en tu proceso nos cuentas que estabas pasando por un momento casi cayendo en depresión, estabas sola en un país lejano, lejos de los tuyos, y eso fue parte de tu inspiración, el cómo conocer a Dios en un proceso doloroso, en un proceso duro. Y esto me lleva a glorificar a Dios, Sandra, porque aún en los tiempos difíciles, Dios puede inspirarte a hacer algo maravilloso, a crear algo para la gloria de su nombre y para ayudar a otras personas que tal vez, ¿verdad?, se pueden identificar contigo. Me llama mucho la atención también, Sandra, que en la descripción de tu libro dice, Sandra Prado nos entrega un camino de 38 días de transformación, donde cada reflexión nos moldea como barro en manos del alfarero, nos recuerda nuestra identidad y nos impulsa a vivir con propósito y valentía, pisando fuerte. Y aquí ustedes, amigos, pueden ver la carátula de este hermoso devocional. Allí, 38 días, Sandra Prado. Al fondo, una playa muy bonita, hermosa. Sandra, bueno, ¿qué significa para ti eso de pisando fuerte? Por qué énfasis en esa frase? Porque, mira, en esos momentos caminé muchísimo, ¿sabes? Caminé muchísimo en ese país. De hecho, estaba en un país estaba en varios, digamos, es un país que tiene estaciones, pero como que el momento en que más florecí con Dios, digamos, florecí, fue cuando estábamos en primavera. Y entonces todo se pone muy lindo y yo me la pasaba caminando, 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 caminando y había playa, entonces caminaba por todo la rambla y, y entonces era mi caminar y Dios me hacía más fuerte. Entonces era como que la palabra de Dios me retumbaba y yo iba caminando, iba meditando en la palabra, o sea, lo que yo había leído, iba ahí como desmenuzándola, como meditando, pensando en eso y decía, Dios me está haciendo fuerte, Dios me está haciendo fuerte, este momento, esto es una situación momentánea, esto es solo una situación, esto es pasajero y Dios me está haciendo fuerte, ¿qué tengo que aprender de esto? Y yo seguía caminando, entonces yo dije, es que tengo que pisar más fuerte, que tengo que pisar más fuerte, que tengo que ser fuerte, que tengo que ser valiente, que Él es mi fortaleza. Y entonces ahí me llevó al pisando fuerte, trayendo mucho la historia de Esther también, o sea, de cómo salir de la nada, podríamos decir, cómo salir de la nada y convertirse en una reina. O sea, no, es que Dios nos hace reyes y sacerdotes. Y cuando yo empecé a entender todo eso en ese momento, yo dije, no, no, si yo fui creada para algo grande, tengo es que
llenarme de Dios. Y entonces yo era digamos, inexperta en temas de la palabra. Pero aún así Dios me daba que hablar y Dios me llevaba la palabra y yo decía, bueno, yo tengo que compartirlo, yo tengo que compartirlo. De hecho, este libro, Dindy, los temas que trata este libro es justamente eso mismo que iba pasándome constantemente, iba sucediéndome a diario. Entonces allí cada historia, capítulo, podría decirse, cada día es algo que atravesé, es algo que atravesé de manera personal, donde Dios me hablaba y me decía, aquí está pasando esto, aquí entiende esto, aquí estoy haciendo esto, aquí duele, pero es necesario. Mm. Realmente es un proceso de transformación. Yo no puedo decir que fui la misma que salió de Colombia cuando viajó, a la misma persona que llegó de regreso cuando sucede todo este año, con todo ese año, con conociendo a Dios. Sandra, dijiste que te sentías inexperta, sin embargo, años más tarde, no sé cuántos años duraste, ¿verdad? Para sacar este libro, nos contarás, pero a veces no nos sentimos los más calificados, sin embargo, lo que Dios dispone en nuestras manos, Dios puede hacer grandes cosas, nos da grandes victorias cuando lo disponemos en sus manos, lo traemos a la luz y Dios se glorifica. Amén, Sandra, ¿puedes identificarte con estas palabras? Sí, claro, totalmente, porque no es, y comprende uno cuando dice la palabra que no es en no es en nuestras fuerzas, ¿sí? Y que es que el tiempo de Dios es perfecto. Y uno no, uno en el momento cuando está pasando por una situación difícil, yo en ese año 2018, pasando por esa situación tan difícil, yo no veía la luz. O sea, yo no veía la luz. Yo estaba caminando en fe literalmente, pero yo no veía la luz. O sea, yo no podía decir, ya conocí a Dios y todo cambió de la noche a la mañana. No, no, no es así, no fue así, es un proceso. Es un proceso que muchas veces nosotros no estamos dispuestos a asumir y aceptar. Y yo creo que eso es lo primero que puedo, digamos, tomar de esa experiencia de escribir este devocional, que en su momento no lo hice o no lo escribí pensando en escribir un libro. Siempre tal vez había sido un anhelo de mi corazón, pero no lo hice pensando en eso, sino en hacer lo que Dios había puesto en mi corazón, que era compartir. Y lo hice a través de mensajes ahí en el canal de YouTube, que muy artesanalmente, como dirían algunos, ¿no? De manera muy como salieran y como Dios lo daba. Pero mira que lo importante es saber que hay un proceso y que el proceso siempre en las manos de Dios va a terminar bien. Que aunque uno vea la noche muy oscura, siempre va a clarear, siempre. Y en este momento, después de, imagínate cuántos años, 2018, 19, 20, 7 años, después de 7 años, ver este libro, la luz de una publicación. Mm. Sí, no es que no lo haya visto antes, ya se había publicado y son esos mensajes que encuentran ustedes en el canal de YouTube de W Mujer del año 2018. Pero, pero digamos que lo más importante de todo esto es, mira, si Dios pone algo en nuestro corazón, con lo que tengamos, hagámoslo. Mm. Y es eso lo que me ha dejado de este proceso, que fueron 7 años donde tal vez yo miré, busqué, indagué, ay, bueno, sería chévere como publicar, estaría bueno publicar, qué lindo que otras mujeres conocieran esto. Pero mira, yo preguntaba así espontáneamente, ¿cuánto me cuesta publicar? No, una cantidad de dinero. Yo dije, no. Luego, después, eh, ¿qué sucede? Que hoy por hoy lo puedo entender. No era en ese tiempo. En ese tiempo Dios lo usó de la forma como se hizo, como Él lo puso en mi corazón, Él lo usó. Yo respondí. Em, en el proceso también, de hecho, Dindy nos conocimos con todo lo del canal
que había cesado justamente por eso, por ese mismo motivo de que me sentía como que no, como que yo no era muy capaz de hablar de la palabra de Dios, hasta que entendí de que damos por gracia lo que hemos recibido por gracia, y entonces, bueno, ahí sí abre otra vez mi corazón, abre mi Ujú. corazón y empieza todo este caminar. Y yo digo, Dindy, la persistencia en las cosas de Dios, la constancia en las cosas de Dios, siempre va a tener obstáculos, siempre va a tener dificultades, pero cuando uno es constante, Dios responde y Dios abre puertas que uno pensaría que no se iban a abrir, porque yo no pensaba que en el año 2025 iba a publicar un libro. No lo pensaba, no Wow. estaba en mis planes. Pero para Dios no hay nada imposible. Dios, Exactamente. amén. En su tiempo, Dios Bien. hará que las cosas sucedan y así ha sido Amén. para ti, Sandra, este devocional de 38 días. Sandra, que está excelente para culminar este año 2025 agarradito del Señor, meditando en su palabra, en esos procesos de tu vida, de tu experiencia y con las que muchas se pueden identificar. Asimismo, también es bueno comenzar el año nuevo, ¿verdad? Leyendo devocionales, porque para las resoluciones del año, Sandra, yo creo que siempre, siempre una que no puede faltar en nuestra lista de resoluciones es acercarnos más al Señor, porque siempre hay mucho más por conocer del Señor, hay mucho más por crecer. Nuestro crecimiento en la vida cristiana continúa y esto es hasta que seamos perfeccionados en el día del Señor. Me gusta, Sandra, que este libro también provee de preguntas de discusión, de autorreflexión, pero yo las veo también como preguntas que se pueden hacer en un grupo, ¿verdad? De mujeres que quieran estudiar la palabra juntas, porque son preguntas que nos llevan a reflexionar, pero también nos confrontan con nuestras realidades. Amén, Sandra. Así es, justamente, y te cuento, Dindy, y les cuento a todas que estas fueron las preguntas con las que Dios me cuestionó muchas veces. O sea, la primera cuestionada fui yo. Y cuando estábamos en la etapa de publicación, de edición y corrección de estilo, bueno, todo lo que implica una publicación, yo volví a leer y decía, Dios mío, esto me lo dijiste en el año 2018 y está ocurriendo ahora. Estaba leyéndolo y uno de los días dije yo, esto está ocurriendo en este momento. Mira, Dindy, yo lo entiendo así. Este libro es escrito, es inspirado por Dios, definitivamente, porque yo misma lo puedo leer y es Dios hablándome a mí. Mm, No puedo decir de que esto es de mi autoría. Yo lo escribí, pero fui un instrumento para que Dios eh, transmitiera su intención hacia nosotras, su palabra, su propósito, todo lo que nos quiere decir. Simplemente soy un instrumento porque yo lo leo y no son mis palabras. O sea, no es algo que yo recibo. Lo recibo como si Dios me lo estuviera diciendo a mí y se aplica totalmente a mi vida. Yo sé que muchas mujeres van a poder encontrar también esa podría decirle a algunos sinergia, pero ese contacto, esa conexión, como ese clic que uno dice, bueno, yo no había experimentado a Dios diciéndome esto, ujú, porque vemos los escritos en la Biblia, los libros en la Biblia, los hemos visto de una forma tal vez algunos rígida, ujú, tal vez, digamos, como un poco con un lenguaje muy clásico, muy elegante, tal vez, muy técnico, pero muy pocas veces nos encontramos con escritos o con escritura que nos lleven a acercarnos a Dios como un papá, como un cercano, ¿sí? Como alguien que nos quiere enseñar sin tanto adorno, mm, o por eso siempre lo decimos, sin tanta palabra adornada o sin tanta palabra elocuente, no, con lo más sencillo. Dios usa un lenguaje sencillo. Dios puede usar cualquier lenguaje porque Él quiere llegar a todas las personas. Eso también es ujú. algo que entendí. Puede usar cualquier Amén. lenguaje, pero este libro está hecho para tocar nuestro corazón. Dios a mí me tocó el corazón con cada uno de esos mensajes. Dios me tocaba el corazón y me decía, compártelo con otro, compártelo con otras personas. Y puso en mi corazón mujeres, compártelo con otras mujeres. Por eso
en el libro está llevado a hablar a la mujer, porque él colocaba en mi corazón, compártelo con otras mujeres. Hay otras mujeres que están pasando por esto mismo, compártelo con otras. Y esto fue. Mm, decirte, Dindy, cada día es un día de reflexión, que lo puedes hacer individual, que lo puedes hacer en grupo, como lo decías tú, sí. Em, digamos que lo más importante es que lo puedas hacer con el corazón dispuesto, Amén. ¿sabes? Puede ser en grupo o a solas, pero que lo hagas con el corazón dispuesto. Por eso se pensó también como un diario devocional, tener una parte donde la persona pueda escribir. Si lo puedes tener en físico, pues mucho mejor para que puedas también colocar allí tus apuntes, tenerlo como un cuadernillo que tú lo puedas guardar, tu diario, tu íntimo diario con Dios. Nosotros vivimos en un momento donde todo es rápido, 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 rápido. Tal vez tener un momento, o sea, tener la herramienta, que es un lápiz y un cuaderno, tal vez tener esa herramienta nos puede llevar a detenernos un poquito y a decir, voy a escribir. Y ya sabemos el proceso de escritura, lo que hace en nosotros, que eso pues ya los especialistas lo han dicho muchísimo, que es un doble aprendizaje. Nos queda más interiorizado cuando escribimos. Así que este diario devocional está también pensado justamente para que nosotras como mujeres escribamos lo que Dios nos habló a cada una, porque yo leo una reflexión, pero es Dios quien me habla, entonces aquí Dios que me habló a mí. Así que qué maravillosa manera, Sandra, de poder comenzar nuestro día o terminar nuestro día o aún en la hora del break, en la hora del almuerzo, ¿verdad? Que puedas sacar esos 10 minutos, mira, para leer una lectura que alimente tu corazón, Sandra, porque cuando nosotros hablamos de salud, no solamente es lo que comemos, sino también lo que leemos, lo que escuchamos, lo que vemos. Así que nútrete de libros como este que pueden inspirar a tu corazón, que pueden darte una palabra de ánimo, que te lleve a reflexionar en la palabra del Señor, en lo que es relevante en la vida, Sandra, porque hoy vemos mucho el entretenimiento, cómo desvía nuestras mentes hacia lo que es vano, hacia lo que es malo, hacia lo que es grotesco, a lo que no agrada a Dios, a simplemente a boberías, por decirlo de alguna manera, ¿no? O a ser ociosos. Pero Dios no quiere que seamos ociosos, Dios quiere que verdaderamente invirtamos tiempo en las cosas que aprovechan para vida eterna en el reino de los cielos. Dice la palabra del Señor, poner nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y hoy día, Sandra, vemos muchas mujeres afanadas y por eso es que vienen a veces tantos sentimientos negativos, tantas emociones negativas, tanto desánimo, tanto estrés, tantos afanes. ¿Por qué? Porque, Sandra, no dedicamos el tiempo a poner nuestra mira en las cosas de arriba, sino que estamos viendo lo que vemos alrededor, las responsabilidades del hogar, lo que alimenta nuestros ojos, las cosas vanas en la vida. Así que este devocional es una herramienta, Sandra, yo lo veo así, como una herramienta para que las personas puedan tomar, mira, esos minutos de conexión con el Señor, conocer a Dios, conocer también aspectos de sí misma que tengan que entregarle al Señor en oración y mira, pasar ese tiempo, mira, para despejar nuestra mente de las tantas cosas que tenemos que hacer durante el día, ¿no? Y tener ese tiempo de refrigerio en la presencia del Señor, una lectura reflexiva, con preguntas que te confronten, que te dejen pensando, fomentar la lectura y el pensamiento crítico. Así que son muchas las ventajas de tener herramientas como estas en sus manos. Así que mira, ahí tiene la portada, la puede ver. 38 días con Sandra Prado, un libro devocional. Pero bueno, la descripción dice, es más que un devocional, es un libro de conexión con Dios, una herramienta hermosa que Dios ha dispuesto en las manos de nuestra amiga Sandra. Y como ella dice, yo no siento que soy la autora, es inspirado por Dios. Y qué lindo cuando las cosas son así, cuando en todo lo que nosotros hacemos damos gloria y honra al Señor. Así que yo sé que va a ser de gran bendición a su vida, así que lo puede conseguir en Amazon. Y bueno, tengo una pregunta muy importante para ti, Sandra, porque yo he conocido a muchas mujeres que se me han acercado y me han dicho, ¿cómo haces para escribir un libro? Yo quisiera hacer lo mismo, pero no me atrevo a lanzarme, no sé qué necesito. Bueno, así que, ¿cómo puedes
ayudar a otras mujeres, ¿verdad? Que desean publicar sus escritos, pero que todavía no han dado ese paso. Bueno, hay que dar por gracia lo que hemos recibido por gracia y justamente, Dindy, allí tenemos una gran responsabilidad y creo que esa fue la primera lección que recibí en mi primera clase. Tuve clase, lo dije en un programa anterior, gracias a mi amiga, nuestra amiga Janet, que fue el puente, el instrumento usado por Dios. Mm, pero cuando tomo esa primera clase con Jessie, a quien vamos a tener también luego, Jessie me dice, mira, eh, esto es formación para formadores. O sea, esto que yo te estoy diciendo aquí, luego tú lo tienes que multiplicar con otras mujeres, tú lo tienes que replicar con otras mujeres. Y yo dije, pues es mucha responsabilidad. Y entendí que Dios nos lleva a eso, ¿sabes? Dios nos lleva siempre, o sea, Él nos multiplica, claro, Él nos multiplica, pero también nos deja responsabilidades. Y creo que una de las grandes responsabilidades que Dios me entregó cuando me dice, mira, cumplo el anhelo de tu corazón, pero ahora tú eres responsable de llevar a más mujeres para que eso pueda lograrse. Y sí, vamos a preparar un curso que ya, de hecho, Jessie también nos lo va a decir más adelante cuando la tengamos con nosotras, pero vamos a preparar un curso para que todas las mujeres que tengan en su corazón, o así como yo, Dindy, y mujeres, hay dos escritos más listos que yo tenía allí. Yo simplemente había escrito y había escrito y había escrito porque Dios había vuelto a traer ese talento a mí, pero yo como lo dejaba allí en stand-by. Pero mira, puede ser que muchas mujeres en este momento puedan decir, yo también he escrito, Dios también me ha puesto en mi corazón escribir acerca de este tema, o me gustaría desarrollarme en esta carrera. Bueno, para eso estamos. Creo que Dios nos ha puesto como instrumentos y como herramientas útiles en sus manos para esto. Hoy tengo la experiencia de haberlo hecho, gracias a Él y gloria a Él por ello, pero también tengo la responsabilidad, Dindy, de compartirlo con otras mujeres para que otras mujeres también puedan alcanzar eso. Puede ser que Dios nos esté usando para que esos sueños y esos anhelos del corazón de otras mujeres puedan hacerse realidad. Y a eso estamos destinadas, ese es nuestro propósito, servir. Así que eso es lo que vamos a hacer. Sandra, excelente, excelente, te felicito. Verdaderamente este libro me ha dado mucha alegría. Estoy ansiosa por continuar leyendo. Así que ya sabe, amigos, está disponible en Amazon. Y bueno, yo espero que lo pueda también compartir a otras que también necesitan, ¿verdad? Acercarse al Señor. A veces no sabemos, Sandra, cómo predicar el evangelio a algunas personas, pero qué mejor que herramientas como estas para iniciar una conversación o tal vez para regalar. Mira, tú le regalas el libro a alguien, mira, tengo un detalle para ti, toma. Y esa persona comienza a leerlo y allí ya has abierto una puerta para predicar un mensaje de salvación. Gracias por disponer tu corazón, por disponer tu talento en las manos del Señor y crear libros como este, que yo espero, Sandra, que sea el primero de muchos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Dindy. Pero antes de despedirnos, quiero que cada una vaya a Isaías 43, ahí en el versículo 21, porque dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Así que hoy ya tenemos esas publicaciones allí y donde damos alabanza y gloria a nuestro Dios, quiero como dejarlo allí a cada una de las mujeres. Tú también fuiste creada para publicar las alabanzas a Dios. Excelente, Sandra. Tenemos agradecidas. Y así nos vamos en este programa. Agradecidas del Señor. Será hasta la próxima semana. Dios mediante. Bendiciones. Chao, chao.